Los niños no tienen fuerza. Los niños no tienen voz. Diga. Cuiden a sus hijos. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. A mí me lo quitaron fue por haberlo abandonado en el momento. No por ese día. No por... Le pegaba mucho. Y mi hermana también le pegaba al niño. Sí, ambos le pegaban al niño muy feo. Alarmante panorama para la infancia en Colombia. Denuncias de abuso y violencia contra menores aumentó en 2024. La reciente tragedia de los asesinatos de niños como Sofía Delgado en Valle del Cauca, Alexis Delgado en Bogotá, Santi Esteban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez en Bogotá han despertado o reavivado el debate sobre las penas contra agresores de menores en Colombia. Cada día aparecen noticias en Colombia sobre hechos de violencia en contra de los menores de edad. Niños, niñas y adolescentes son víctimas de casos que llenan de indignación a la comunidad, pero que lastimosamente siguen pasando. El pasado 17 de octubre, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, en condiciones inhumanas, en un cañaduzal en el sector de La Regina, zona rural del municipio de Candelaria, Valle del Cauca. La menor estaba reportada como desaparecida desde el 29 de septiembre, día en el que su familia la vio por última vez cuando salió de la casa de su abuela a comprar un champú para bañar a su mascota. La Fiscalía le imputó a Brian Campo los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. De alguna forma, este proceso judicial que concluyó hoy en Fiscalía, ¿les da tranquilidad o cómo lo reciben ustedes? Sí, un poco de tranquilidad, pues en el sentido que él ya se allanó los cargos, aceptó pues lo que hizo, porque pues desde un principio no decía nada. Entonces pues por ese lado pues un poco más tranquila, pero pues igual con la tristeza, con el corazón partido. Es un momento muy difícil, de verdad que sí. Siempre lo he dicho, o sea, yo a él lo perdono, igual le pido a Dios que sane mi corazón porque es algo muy difícil, pero al juez que tiene el caso, que todo el peso de la ley caiga sobre él, porque eso no puede seguir pasándole lo que pasó con mi niña, ni a ningún otro niño más, a ninguno. Colombia no salía de la indignación en el caso de Sofía cuando otro hecho de violencia contra menores sacudió al país. Las autoridades de Cundinamarca hallaron el cuerpo sin vida de Alexis Delgado, un niño de 2 años que había sido reportado como desaparecido el 19 de octubre. La última vez que lo vieron con vida fue cuando el esposo de una tía salió con él en la vereda Campo Hermoso, en el municipio de San Cayetano. En un primer momento, el gobernador de ese departamento, Jorge Rey, dijo que el menor estaba bajo custodia de su tía cuando el 18 de octubre su esposo salió a montar a caballo con él. De regreso en la noche, aparentemente en estado de embriaguez, el hombre dejó caer al pequeño Alexis, explicó el gobernador. Tras el accidente, el hombre habría enterrado el cuerpo, tras percatarse de que la caída le había causado graves lesiones. Sin embargo, una semana después de que encontraran al pequeño sin vida, Medicina Legal determinó mediante un análisis forense que Alexis fue víctima de maltrato infantil, lo que contradecía la versión de Carlos Herrán, el tío político. La Fiscalía y la Policía confirmaron que la muerte de Alexis no fue un accidente, y el dictamen de esa autoridad halló que el menor había sufrido múltiples abusos y torturas, que daba señales de violencia sistemática y tratos crueles e inhumanos. Como resultado de una investigación que desplegó capacidades técnicas y científicas, la cual fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se pudo desvirtuar la versión inicial que había dado el indiciado, en la cual supuestamente el niño se había golpeado al caer de un caballo y esto habría ocasionado su muerte. En este sentido, se materializó la orden de captura en contra de Carlos Steven Herrán Rodríguez por los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento en contra del menor de 2 años. El capturado sería el esposo de la tía del menor, quien tenía la custodia legal del niño.
el comando del Departamento de Policía de Cundinamarca, desde el mismo momento que tuvo conocimiento de la desaparición del niño, dispuso de todas las capacidades institucionales para que en un tiempo récord se diera claridad a este lamentable hecho que enluta al departamento y al país. Una de las estadísticas más alarmantes es que el 95% de los menores afectados residen en zonas rurales, donde la intervención del Estado es poco accesible. Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima son los departamentos que presentan mayores cifras de denuncias. En el caso de Sofía Delgado, ¿por qué el agresor salió libre por otro caso de abuso antes? En el caso de Alexis, ¿por qué su madre no tenía la custodia del menor? ¿Están actuando bien el sistema judicial de Colombia? La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha dado a conocer la razón por la que Brian Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado, terminó libre y siguió haciendo de las suyas tras haber sido acusado en 2018 justamente en otro caso de agresión sexual. Al conocerse estas declaraciones, hay críticas por la inoperancia del INPEC, aunque la fiscal defiende algunas de las acciones. Quiero agregar que la persona que recién capturada en otro episodio de agresión sexual salió en libertad por vencimiento de términos, básicamente porque el juez, en un ejercicio que yo considero muy ponderado y sensato, pidió que la audiencia en 2018 fuera presencial porque los hechos eran muy graves, y el INPEC, que está desbordado, no pudo hacer los traslados de ese interno para que asistiera a la audiencia, que no se podía llevar a cabo sin su presencia. Entonces yo quiero llamar la atención ahí porque seguramente hoy se estará diciendo que ese juez es un corrupto y no es cierto, o que ese juez fue un moroso y tampoco es cierto. Ese juez quiso hacer las cosas bien y probablemente si esa audiencia la hubiéramos podido hacer con un sistema de justicia menos congestionado, se hubiera podido hacer no una audiencia por año. Y si hablamos del caso del menor Alexis Delgado, inicialmente la madre del pequeño había mencionado que le habían quitado el menor porque tiempo atrás lo había dejado solo para asistir a una diligencia, pero Personería emitió una razón diferente. Cuando el menor apenas tenía 7 meses de nacido, basándose en el hecho de que la madre era aparentemente consumidora de sustancias psicoactivas y era un menor de edad, la Comisaría de Familia de Tocancipá, en hechos que son objeto de investigación en este momento, toma la decisión de enviar al menor a vivir con su tía, hermana de la madre y la pareja sentimental de esta, al municipio de San Cayetano, pensando en que no había ningún otro hogar que se pudiese hacer cargo de este menor en ese momento. Es una decisión que toman ellos a partir de la vulneración de derechos del menor. Actualmente en el municipio, de 203 casos, 99 incluyen temas relacionados con violaciones o abusos sexuales a menores de edad. En la Comisión Primera del Senado sigue la polémica por un artículo en la reforma a la justicia que permite rebajas de penas para agresores de menores. Senadores, la Corte Suprema y la Fiscalía buscan un consenso, pero persisten divisiones sobre el punto más controvertido. Y solo días después de este anuncio, se presentó un nuevo caso en Engativá. 2 menores fueron asesinados por su padre. La Policía Metropolitana de Bogotá identificó y capturó en flagrancia a quien sería el presunto homicida de 2 niños de 4 y 7 años en el barrio Las Ferias, ubicado en la localidad de Engativá, en Bogotá. De acuerdo con las versiones preliminares sobre el caso, los hechos se presentaron el lunes 28 de octubre, mientras los menores se encontraban en su cama. Según testimonios de vecinos a medios de comunicación, el señalado asesino habría cometido el crimen luego de sostener una acalorada discusión con la madre de los pequeños. La comunidad del sector, al enterarse del crimen, intentó hacer justicia por su propia mano. Casi de inmediato, los vecinos enfurecidos rodearon la vivienda y arremetieron contra el presunto asesino en un intento de golpearlo antes que los agentes lograran controlarlo y asegurar su traslado. De acuerdo con un miembro del Frente de Seguridad Ciudadana del barrio Las Ferias, contó sobre los hechos. La versión de los vecinos es que es un hombre que no estaba en sus cabales, ya había tenido comportamientos como esquizofrenia y demás, pero nunca se pensó que pudiera llegar a cometer esta tragedia. Se estableció que el victimario tenía antecedentes penales por receptación y de violencia intrafamiliar. Adicionalmente, semanas atrás, la madre de los niños había iniciado un proceso de separación del criminal.
En la Comisión Primera del Senado en Colombia sigue la polémica por un artículo en la reforma a la justicia que permite rebajas de penas para agresores de menores. Senadores, la Corte Suprema y la Fiscalía buscan un consenso, pero persisten divisiones. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió la reforma que propone reducciones de penas, asegurando que no implica impunidad. El proyecto de reforma plantea que en casos de homicidio o lesiones dolosas contra menores se otorgará una reducción de pena en caso de celebrarse preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado. Al respecto, Buitrago afirmó que estas reducciones técnicamente no son beneficios y que su objetivo es evitar que los casos queden en la impunidad, asegurando que los agresores enfrentarán consecuencias significativas por sus actos. Sin embargo, la ministra también reconoció la complejidad de estos casos que a menudo se desarrollan en la intimidad, lo que dificulta la recolección de pruebas. Por su parte, la Procuradora General Margarita Cabello criticó el proyecto de reforma a la justicia, puntualmente las rebajas a los delitos contra niños. La Procuradora afirmó que se debe mantener la ley actual y que el objetivo del organismo es que esa norma no quede en el proyecto. Y consideramos que la rebaja planteada no es un elemento fundamental para lograr decisiones judiciales en firme y decisiones judiciales rápidas. Lo contrario, podría incentivar la idea de menos gravedad para la sociedad de este tipo de delitos, y eso es lo que no queremos. Desde la Procuraduría General de la Nación consideramos que no se debe hablar, que se debe mantener la norma que está en el Código de Infancia y Adolescencia de respeto y de no aplicación de esos subrogados, de esas rebajas para delitos o crímenes contra menores. Nuestra idea es que no quede ese artículo dentro del proyecto de ley. De acuerdo con Medicina Legal, entre enero y agosto del presente año se presentaron más de 370 asesinatos a menores de edad, cifra alarmante. La respuesta atraviesa tantas esferas sociales y problemáticas del país que los concejales de Bogotá y el Congreso buscan implementar un mecanismo de alerta que permita actuar rápidamente ante las desapariciones de menores. Duelen todos los casos en contra de niños y niñas y adolescentes en Colombia. Nos solidarizamos con sus familiares. La solución, como afirman expertos en infancia, no está únicamente en las alertas tempranas y en apostarle a programas desarticulados. Aunque sí pueden salvar vidas, un punto clave está en la educación y en el compromiso social e institucional del gobierno a la niñez. Es de vital importancia proteger a la niñez contra cualquier forma de violencia.